Ya con nosotros el pastor Alex Caraballo, pastor de la Iglesia de Dios, Manantial de Vida, si no me equivoco, algo así. Redención. Manantial de Redención, allá en Pitahaya de Luquillo. Y viene a hablarnos, óigame, sobre la planificación estratégica, que también es un tema, un temazo, donde el pastor Alex nos ha estado bendiciendo también. Bienvenido, hermano mío, como siempre. Gracias, Pastor Semidey, gracias a toda la audiencia que día tras día sigue conectada contigo a través de este espacio. A la gloria de Dios. Así que damos gloria y honra al Señor. Ya esta es nuestra cuarta semana. Ya cumplimos el mes. Cumplimos el mes. Hoy se cumplen un mes. Un mes, perfecto. Así que algo que me ha gustado es que la dinámica de Terto Hablemos ha ido trascendiendo, porque no solamente lo pueden ver en vivo, sino que también pueden ver esta cápsula mediante YouTube y otras plataformas. Así que Dios te ha bendecido grandemente para bendecir. Así que no me extraña que esta familia que se está conectando de Chile siga dándole share y esto se vea en todo Panamá, Argentina, Colombia, toda América Latina. Así que a Dios toda la gloria y toda la gloria. Y yo quiero agradecer tus palabras y quiero aprovechar para darle gracias también a la pastora Wanda Lozada, que desde España, ella también ha estado compartiendo Terto Hablemos con los pastores de España, y para la gloria del Señor en Panamá, Terto Hablemos está, ¿verdad? La gente está bien conectada con nosotros. El Señor ha sido bueno. Y gracias a todos nuestros invitados que están haciendo ciertamente una labor sobresaliente. Los temas que han estado trayendo ha sido de manera poderosa, y por eso Terto Hablemos ciertamente está haciendo de tanto impacto para nuestra pastoral y para nuestro liderato, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Bueno, tú has estado tocando diversos temas durante la semana. Obviamente nosotros como recursos, no solamente somos recursos, también nos nutrimos de esta experiencia. Así que a lo largo de la semana hemos estado conectados, escuchando la palabra, compartiéndola. Y nuestro tema de los viernes es la planificación estratégica, sí. Porque tú puedes ser llamado, tú tienes que tener vocación a hablar, tú puedes tener todo lo que, las herramientas posibles, pero si a la hora de ejecutar no eres una persona que te puedes planificar, o eres una persona que te estructura, podrás tener todas las habilidades del mundo, pero a la hora de la verdad, si tú no lo ejecutas adecuadamente, pues se puede decir que vamos a fracasar, ¿verdad? Tal vez esa no es la palabra más correcta, más idónea, pero si nosotros no somos personas que nos podemos sentar a planificar estratégicamente, mira, lo más sencillo, vamos a planificar nuestro culto de oración. Hoy en día las iglesias carecen de una buena programación de cultos de oración, pues porque tal vez las personas prefieren ir a un servicio donde haya exposición de la palabra, pero no donde hay un culto de oración, porque tal vez muchas iglesias tienen las luces apagadas, la gente llega, se arrodillan a orar, no tienen una programación, así que no nos sentamos a planificar estratégicamente y nuestras actividades pues entonces carecen. El viernes pasado cerramos luego de hablar de lo que era el análisis FODA, ¿te acuerdas? Claro, de fortalezas, claro oportunidades, debilidades y amenazas. Sí. Y en medio de esta plática que tuvimos, en medio de lo que estuvimos hablando, hablábamos de que las fortalezas son esas áreas fuertes que tú tienes, que debes continuar trabajando, que las oportunidades son esas áreas donde, esa es la ola, ¿verdad? Eso que no viste venir, que llegó, pero que puedes montarte en ella y aprovecharlas. Las debilidades, que son esos aspectos externos, ¿verdad? Que son aspectos internos que nos hacen débil, porque carecemos, y también las amenazas, que son esas situaciones, ¿verdad? Que vienen de afuera, externos. Y en medio de esta alocución que tuvimos, Elliot nos dejó una pregunta en el tintero, que yo espero que Elliot esté viendo, porque vi que ahorita le mandó una pregunta sobre la tecnología. Elliot, estamos pendientes a lo que estás diciendo. Sobre la tecnología, de cómo leer la palabra en la Biblia, ya sea por un iPad, la leí. Así que, Elliot, espero que estés ahí. Elliot, nos dijiste y dejaste una pregunta, y yo quiero partir desde esa pregunta para que podamos tener una plática, y te voy a dar mi reacción. A la par, luego de la reacción, voy a tocar unos puntos importantes para la pastoral. Mira,
Elliot nos dejó una pregunta la semana pasada que era, ¿es válida la estrategia de unirme a otra congregación con ministerios fuertes en esos donde soy débil? Recuerdan que estábamos hablando de lo que era la debilidad de una iglesia. Correcto. Elliot, mira, yo te voy a hablar de un trasunto, yo no te voy a decir ni sí ni no, pero vas a entender cuál es mi postura. Yo crecí y nací bajo la Iglesia de Dios Mission Bourne en el barrio Quebrada Negrito de Trujillo Alto, y mis pastores fueron Erasmo Casio y el doctor Francisco Ortiz, que hoy en día es el presidente de la Universidad Teológica del Caribe. Se hacía bajo este tiempo, bajo su pastorado, un seminario de capacitación que se llamaba Una Iglesia que Crece. Una Iglesia que Crece era un seminario que la iglesia para aquellos años 80 y 90 desarrollaron con el motivo de capacitar la iglesia. Se invitaban panelistas. No sé si tú recuerdas, Semidey, de esas actividades. No, yo no, yo para ese tiempo yo estaba en el grupo de los niños. En los niños, me imagino. Sí. Se invitaban panelistas, se invitaban pastores a presentar diversos temas en salones, en las plenarias. Este concepto, Pastor Semidey, hermano Elliot y pastores que me siguen, tal vez algunos de ustedes participaron, porque recuerdo ver muchos ministros hoy en día que participaron de ese evento. Se hizo por muchos años y se nutría la feligresía de la iglesia local, pero sobre todo se hacía para brindar herramientas a líderes de otras iglesias. O sea, Elliot, nosotros como iglesia éramos una iglesia bastante nutrida de muchas herramientas, de mucho alcance, para los años 80 y 90, con una visión de futuro. Se llamaba Una Iglesia que Crece. Nuestra iglesia nunca fue una iglesia extremadamente grande, sino la iglesia de nosotros comenzó con apenas una iglesia pequeña, pero esa visión de llevar la iglesia a otro nivel, ¿verdad? Otra estrategia, estos seminarios ayudaron. Ahora bien, la duda de muchos pastores, Semidey y Emmanuel Elliot, y los pastores que nos siguen, y es esa espinita que tienen, si respaldar estas actividades para muchos pastores es exponer a sus líderes y feligreses a otras estructuras más organizadas. Y hay iglesias que tienen unas debilidades, como hablamos, ¿verdad? Y muchas veces no optan por respaldar este tipo de actividad porque el pensamiento de muchas personas es, si yo expongo mi iglesia, mis recursos a otras estructuras que son más organizadas que la mía, que tienen mejor adoración, buen parking, aire, asientos cómodos, liderato, yo carezco de esto, posiblemente yo, ¿qué voy a pensar? Los voy a perder. Los pierdo, ¿verdad? Así que sobre toda desventaja de recursos, temen perder a sus miembros que se sientan enamorados de esas otras iglesias y se vayan. Ahora bien, esto es cuestión de diálogo, pastores. Esto es cuestión de confianza en su liderato. Miren, nosotros los pastores no debemos coartar que sus miembros estudien la palabra del Señor, ni se nutran de actividades extracurriculares en otras iglesias, ni de seminarios, ni de institutos, por miedo a perderlos. Nuestros feligreses no son nuestras posesiones. Y a la hora de planificar, al contrario, en la medida en que usted le dé a ese liderato la oportunidad de irse a aprender la palabra y de irse a capacitar, y esto es un programa de capacitación. Así es. Este programa es auspiciado por el Seminario Teológico de Puerto Rico. Por lo tanto, nosotros creemos en la capacitación. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas personas que cuando se capacitan comienzan a experimentar otros mundos, sus mentes son más abiertas y comienzan a cuestionar la estructura de la iglesia local. Pues mira, usted, pastor, debe planificar, capacitar a su liderato, pero si usted no domina los temas y no tiene los recursos en la iglesia, pues debe invitar recursos que eduquen a su grey. Y hay personas que no quieren, no les gusta. Tú recuerdas, Pastor Semidey, que en los años 80 decían, no, yo no estudio la palabra de Dios en ningún instituto, universidad. Yo lo que yo sé de Biblia es lo que Dios me enseña. Claro. Y bajo eso muchas... Y la letra mata. Le escuchaba mucho sobre la letra mata. La letra, ¿cómo es? La letra mata. El espíritu vivifica. El espíritu vivifica, decía Pablo. Pues mira, hay muchos pastores que en ese tiempo el desconocimiento llevó
a tal vez errar en muchas áreas educativas y no permitieron que su iglesia se educara. Así que un pastor debe planificar, capacitar a su liderato en todo momento. Otros me dicen, ay, es que a mí no me gusta invitar a nadie en las iglesias porque no tienen recursos económicos. Otros me dan la excusa que dicen que temen que la doctrina que pueda enseñar mediante su taller no sea la doctrina que ellos están educando en la iglesia. Y otros pastores entienden que su iglesia es solamente para dar culto y no para dar seminario. Pastor Semidey, usted y yo hemos participado de diversos talleres, de diversos seminarios, hemos sido recursos en muchas actividades, nos hemos encontrado dando talleres en muchas iglesias y nos hemos dado cuenta, y yo me doy cuenta que iglesias grandes, iglesias de mega iglesias que he ido a dar seminarios, a la hora de la verdad, cuando la iglesia va a educar, son poquitos los que van. Ahora, haces un culto de milagros y de sanidad, se llenó la iglesia, pero a la hora de la educación, las personas son como menú de restaurante, escogen la programación de la semana y hay muchas personas que no les gusta y dicen, no, la iglesia es para adorar, la iglesia no me gusta que me estén dando seminarios de autoestima. Yo leo la palabra y la palabra me educa. Pues mira, respetamos su decisión, pero la iglesia de Dios no es un lugar para mantener cautivo a los hermanos y encerrarlos en un ambiente de control, y hemos sido llamados a ser libres en Cristo, y es una paradoja que prediquemos libertad en Cristo y por otro lado tengamos que mantener un control a la feligresía porque tenemos tal vez miedo a que la feligresía se eduque. Y hay muchos pastores, pues lamentablemente, ¿verdad? Yo sé que no es la mayoría. Pastor Semida, yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que yo estoy exponiendo, pero tal vez estoy diciendo no sea la norma o lo que predomine, pero pastores y candidatos al ministerio, usted debe planificar educarse y permitir a que sus líderes lo hagan. Mira, te voy a traer un ejemplo, ¿verdad? Déjame contribuir algo en una nota sobre lo que estás diciendo, que ciertamente concurro con tus expresiones. De hecho, para esos años que tanto tú como yo nos criábamos, donde se demonizaba el estudio y se demonizaba tantas cosas, el enemigo tomó ventaja, porque entonces los impíos se prepararon y los cristianos no lo hicieron. Se quedaron. Y entonces, gloria a Dios que los años han ido pasando y entonces esa dinámica ha ido cambiando. Y entonces vemos cómo ahora y hace unos años para acá, cristianos y gente de Dios, pastores, que hoy son pastores, pero también son médicos, son abogados. Nuestros jóvenes están estudiando, se están esforzando, se aman a Dios, pero están cumpliendo con un rigor educativo. Y eso me parece que es importante porque ha ido cambiando entonces la mentalidad pastoral, pero sí, ciertamente es importante que dentro de una planificación los pastores y las pastoras puedan planificar el poder adiestrarse ellos y el poder adiestrar sus líderes. ¿Por qué? Porque la pastora Sandra Oyola hace unos minutos estaba hablando sobre la experiencia de los juveniles y los juveniles no podemos, y yo vuelvo e insisto en esto, ni los juveniles, ni los niños, ni los de adultos, ni nadie. O sea, la iglesia no es un lugar donde yo improviso, donde yo voy a ver qué va a pasar. Ah, pues déjame poner a Alex, a ver si Alex puede hacer algo. Puede hacer algo. Pues mira, no, la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que ser planificada, pensada, y la gente debe adiestrarse para que lo que hagan, lo hagan bien, porque la misma Biblia nos pone un rigor y nos pone una vara alta. La Biblia dice que lo que hagan, háganlo para el Señor. Así que la vara es alta, para el Señor no es lo que salga, para el Señor es bien, tiene que ser excelente. Lo bueno para Dios y lo malo para ustedes, como el gallito para ustedes y para Dios lo otro. No, así no es. Así no debe ser. Pastor, mira, a tenor con lo que estás diciendo, yo decía mucho cuando daba talleres de maltrato en las iglesias, ¿verdad? De cómo manejar las situaciones de maltrato y negligencia. Yo decía muchas veces en las iglesias que los maestros de escuela dominical de niños y de jóvenes y juveniles deben ser lo mejor de lo mejor que usted tiene en la iglesia. El mejor preparado, el mejor, más estructurado, esta persona que tenga esa capacidad de poder llevar a la imaginación de muchos niños.
¿Y qué sucede? Que hoy en día en las iglesias carecemos de tantos maestros y ¿qué tenemos dándole clase a los niños? Los mismos juveniles. Exactamente. Los mismos juveniles. ¿Y quiénes tenemos dándole clase a los juveniles? Pues posiblemente jóvenes que están empezando en la universidad, que tal vez todavía no tienen destrezas educativas o destrezas para poder narrar. ¿Y qué sucede? Pues mira, te traigo este ejemplo porque yo, como cuando trabajé en el departamento de la familia, yo quiero decirle que usted como pastor tiene que tener constancia de esto que yo te voy a narrar. Esto es un ejemplo, pero no muy distinto a una realidad que yo tuve que hacer en un momento dado. Llegas a tu iglesia, una niña de 7 años a la escuela dominical, pastor, y están hablando de algún tema relacionado, por ejemplo, a David y a Goliat, y la niña comenta, y esa historia le recuerda cómo su papá le da a su mamá en su casa con palos y piedras. Si su iglesia es una iglesia estructurada, que tiene a sus líderes educados y en un plan de trabajo, ese líder debe seguir un protocolo, porque esa niña expresó que en su casa hay episodios de violencia doméstica y maltrato emocional. Sí. Puede haber que, ¿verdad? Si somos una iglesia planificada, usted, maestro, sabrá cómo actuar y de lo contrario, la clase acabará y su maestro de escuela dominical, si usted no toma acción, dejará ir a la menor nuevamente, llegar a la casa donde existe un riesgo de maltrato o de muerte. Y le digo esto porque yo como trabajador social en un momento dado tuve que visitar una iglesia porque de una iglesia surgió un referido de investigación por una situación también que se daba. Y hay personas que dicen, ay, pero la separación de iglesia y Estado. Ah, bueno, una cosa es una cosa, como decía aquel filósofo secretario de Justicia, y otra cosa es otra cosa. Pensamiento profundo, sí. Pensamiento profundo. Cuando tu iglesia está educada, pastor, todo el mundo hablará el mismo idioma. Y hay pastores que piensan que en sus iglesias no van a ocurrir situaciones, que la iglesia es solo para adorar. Pues yo te tengo noticias. Yo como trabajador social en un momento dado tuve que visitar una iglesia en medio de un culto de adoración por una situación que allí llegó. Así que la planificación estratégica no debe ser solamente vista para que la iglesia crezca, debe ser también vista para que nosotros nos nutramos, para que nosotros nos eduquemos. Y si yo no tengo todas las herramientas, muévete a iglesias como la iglesia El Sendero de la Cruz, como iglesia de AME, Casa de Alabanza, que son iglesias que tienen programación constante de educación, y aún nuestro concilio, Iglesia de Dios, también se prepara un seminario una vez al año para educar. Permíteme decir esto, y que también lamentablemente fue una situación muy difícil en la vida de los pastores y las pastoras, y es que muchas veces no permitían, y no sé si sigue pasando hoy, ¿verdad? Y quisiera pensar que no, pero no permitían que algún miembro de la iglesia tuviera este tipo de capacitación, porque podía saber, posiblemente tenía más herramientas que el mismo pastor, y el mismo pastor se sentía enajenado y se sentía como que lejos, y él tenía que ser, ¿verdad?, la figura dominante y principal. Y al final del día, pastor y pastor, al final del día, mira, en nuestra pastoral había un muchacho que me reservo su nombre, pero era un muchacho que daba una clase mejor que yo. Y yo, al revés, yo no quisiera que lo ponía a él porque la gente lo escuchaba mejor a él que a mí. Pero al final del día, ¿el pastor quién es? Pues Jesús se mide ahí. O sea, no importa si lo hace mejor que yo, pues mejor que lo haga, que dé las clases, que funja en su liderato, porque al final del día quien puso Dios allí fue el pastor o la pastora. Esa posición nadie te la va a quitar. Así que uno no tiene que sentir temor o amedrentado porque alguien tenga las mejores herramientas que yo. Así mismo es. Así que espero haber trabajado la pregunta de Helios, de realmente nos hemos dedicado hoy todos estos 20 minutos a contestar esta pregunta. Para el próximo tema, porque me quedé con material en el día de hoy, vamos a estar hablando un poquito acerca de la retención, Pastor Semidey. Oh, esa es buena. ¿Cómo en la planificación estratégica nosotros podemos desarrollar un programa de retención? ¿Usted sabía que las universidades desarrollan programas de retención? La iglesia también tiene que desarrollar un programa de retención. Así mismo es. Eso lo dejo, Pastor Semidey. Oye, tremendo, hermano mío. Cuéntame, pastor, antes de irnos, me dice por acá Ada López de Chile, nos dice, gracias, pastor, por todas estas enseñanzas. Dios es bueno. Amén. Así que qué bueno, Ada, desde Chile que nos escucha. Pastor, ¿cómo la gente puede accesar a tu ministerio, a saber
ciertamente de lo que Dios está haciendo contigo y cómo Dios te está usando para poder capacitar a otros también. Seguro, estamos en Facebook bajo Alex M. Caraballo Hernández. Me puede buscar así, me solicita. Si no, me puedes buscar como Iglesia Manantial de Redención Luquillo. Estamos ahí también en ambas páginas. Y me puede contactar al 787-692-1346. 787-692-1346. Con gusto, en lo que podamos servirle, ahí estaremos, pastor. Así se hará, pastor. Un abrazo, que la paz del Señor sea contigo y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. La paz de Dios está contigo, hermano mío. Así que